Dos átomos de hidrógeno se acercan y en algún punto, a una distancia muy específica, el universo simplemente prefiere que estén juntos. No porque lo decidieron, porque la energía total del sistema baja cuando sus funciones de onda se superponen. Eso es todo. Y sin embargo, entender por qué baja esa energía me tomó años. Soy Linus Pauling y este es el mecanismo real. Lo que te enseñaron en la escuela fue esto. Los átomos se unen porque comparten electrones. Es verdad. Es también una respuesta que no explica nada. Es como decir que un tren se mueve porque sus ruedas giran. Técnicamente correcto y completamente inútil si quieres entender la física. La pregunta que me obsesionaba era más profunda. ¿Qué obliga a un electrón a estar entre dos núcleos? ¿Por qué ese espacio y no otro? Ahí empieza la química real. El electrón no está donde piensas. Cuando te dibujan un átomo de hidrógeno, ves un punto en el centro y otro punto orbitando alrededor como un planeta. Ese modelo tiene más de 100 años, todavía aparece en libros de preparatoria. Y es incorrecto, no como aproximación, sino en un sentido que importa para todo lo que sigue. El electrón en un átomo de hidrógeno no tiene posición definida. Está distribuido en el espacio como una función de onda, una nube de probabilidad que llena el volumen alrededor del núcleo. Lo llamamos orbital. Y cuando dos átomos se acercan, sus orbitales empiezan a ocupar el mismo espacio. Piénsalo con sonido. Dos altavoces emitiendo la misma frecuencia en fase. Donde sus ondas coinciden, la amplitud se duplica. El electrón hace algo análogo. Cuando dos funciones de onda se superponen en fase, la densidad de probabilidad crece en el espacio entre los núcleos. Hay más electrón ahí. Y ese electrón, con carga negativa, atrae a ambos núcleos al mismo tiempo. Los jala hacia el centro. Eso es el enlace. Una interferencia constructiva que baja la energía del sistema y el sistema cae hacia ese estado porque la física no le da alternativa. El problema del carbono. En su estado base, el carbono debería formar dos enlaces. La mecánica cuántica aplicada al átomo aislado predice exactamente eso. Pero el metano, CH4, tiene 4 enlaces de carbono, todos idénticos, mismo ángulo, misma fuerza, misma longitud. Los números simplemente no cuadran con los orbitales del estado base. Cuando encontré este problema en los años 30, la solución no llegó del laboratorio, llegó de las matemáticas. Tomé los orbitales que existían, el S esférico y los 3p direccionales, y los combiné algebraicamente. Construí 4 orbitales nuevos, equivalentes entre sí, apuntando hacia los vértices de un tetraedro. Los llamé sp3. ¿Existen físicamente esos orbitales? Esa pregunta tiene más aristas de lo que parece. Los orbitales híbridos no están presentes en el carbono aislado. Si tomaras un átomo de carbono solo, en el vacío, y lo observaras con el instrumento más preciso que existe, verías orbitales S y P por separado. Los sp3 solo emergen cuando el átomo está formando un enlace. Son una descripción del sistema, no una propiedad intrínseca del átomo. Lo que sí es indiscutible, el metano tiene exactamente la geometría que esos orbitales predicen. El ángulo entre cada enlace C-H es de 109,5 grados. El ángulo perfecto de un tetraedro regular. Y no solo el metano. La hibridización sp2 explica el benceno. La sp, el acetileno. Con este sistema podía predecir la geometría de millones de moléculas antes de sintetizarlas. Eso no es coincidencia. Es estructura matemática reflejando algo real en la naturaleza.
aunque la naturaleza exacta de ese algo siga siendo un problema abierto. Yo nunca resolví esa tensión del todo. La señalé, la usé, construí sobre ella una química que funciona. Pero la pregunta, ¿es el orbital un objeto físico o una herramienta matemática? Esa pregunta sigue sin respuesta definitiva décadas después. Polaridad, la desigualdad que lo cambia todo. Cuando dos átomos idénticos forman un enlace, como en el H2, los electrones se distribuyen simétricamente. Ninguno jala más fuerte que el otro. El enlace es neutro. Pero cuando los átomos son distintos, la simetría se rompe. El oxígeno, por ejemplo, atrae electrones con más fuerza que el hidrógeno. La densidad electrónica se desplaza hacia el oxígeno. Un extremo del enlace queda ligeramente negativo, el otro ligeramente positivo. El enlace tiene dirección. En 1932 construí la escala de electronegatividad para cuantificar esto. Era la primera vez que alguien asignaba un número a la capacidad de un átomo de atraer electrones. El flúor recibió 4,0, el extremo superior. El cesio, 0,7. La diferencia entre los valores de dos átomos en un enlace predice si ese enlace será covalente, polar o iónico. La escala sigue en uso prácticamente sin modificaciones. Un ángulo de 104,5 grados. El agua es H2O. Eso todo el mundo lo sabe. Pero ¿a qué ángulo están los dos hidrógenos respecto al oxígeno? 104,5 grados. El oxígeno tiene hibridización sp3, 4 nubes de electrones apuntando hacia los vértices de un tetraedro, lo que daría un ángulo de 109,5. Pero dos de esas cubes son pares libres, electrones que no forman enlace. Esos pares ocupan más espacio que los enlaces, comprimen el ángulo entre los hidrógenos y el resultado es 104,5 grados. Ese ángulo específico hace que la molécula de agua sea un dipolo permanente. Los dipolos se atraen entre moléculas mediante puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno crean una estructura que hace al hielo menos denso que el agua líquida. Por eso el hielo flota. Por eso los lagos no se congelan desde el fondo hacia arriba. Por eso la vida acuática sobrevivió las eras glaciales. Un ángulo, miles de millones de años de historia biológica como consecuencia directa. Las proteínas y el ADN. Apliqué la misma lógica, superposición de orbitales, hibridización, resonancia, a las proteínas. En 1951, junto con Robert Corey y Herman Branson, describí las dos estructuras fundamentales que adoptan, la hélice alfa y la lámina beta. Geometrías estables determinadas por los ángulos de enlace del carbono, el nitrógeno y el oxígeno, y por los puentes de hidrógeno que se forman entre ellos. Las dedujimos antes de observarlas directamente. Calculamos qué geometrías eran matemáticamente posibles, cuáles tenían energía mínima, cuáles concordaban con los datos de difracción de rayos X disponibles. Las encontramos en el papel antes de encontrarlas en el laboratorio. Un año después, Watson y Crick describieron la doble hélice del ADN. Yo estaba trabajando en el mismo problema. Propuse 3 cadenas, eran 2. Fue un error, el tipo que comete alguien que trabaja con datos incompletos y demasiada velocidad. Lo registré sin suavizarlo. La estructura del ADN, la forma tridimensional de cada proteína en tu cuerpo, la manera en que cada molécula adopta su geometría, todo eso es consecuencia directa de los principios que hemos recorrido. Los ángulos de enlace, la hibridización, la polaridad, los puentes de hidrógeno, no son detalles técnicos, son la razón por la que la materia biológica tiene la forma que tiene.
lo que todavía no sabemos. Dos problemas que la ciencia actual no ha resuelto. El primero, ¿cómo calcular con exactitud la correlación de movimientos entre electrones en moléculas grandes? Para una proteína con miles de átomos, los cálculos cuánticos exactos son computacionalmente imposibles. Usamos aproximaciones, buenas aproximaciones, pero aproximaciones. La magnitud del error que introducen en ciertas predicciones de reactividad química no está completamente caracterizada. Es un problema activo. El segundo es más profundo. ¿Es el orbital una realidad física o un artefacto del formalismo matemático que elegimos? Hay físicos teóricos que argumentan que los orbitales dependen del marco de referencia, que si eligieras un formalismo diferente, serían reemplazados por otro objeto matemático igualmente útil. La mayoría de los químicos ignoran esta pregunta pragmáticamente. El orbital predice, el orbital funciona, el orbital construye fármacos. Si es real en sentido profundo, es una pregunta para después del experimento. Tengo mis dudas sobre esa postura. Reconozco también que no tengo respuesta mejor. Cuando empezaste esto, las moléculas probablemente te parecían átomos conectados como bloques. Un modelo visual cómodo, útil para dibujar estructuras. Lo que son en realidad es estados de energía mínima. Geometrías que el universo prefiere porque en esas geometrías las funciones de onda interfieren de una manera que reduce la energía total del sistema. La molécula no se ensambla, emerge. Hay una diferencia entre esas dos palabras, y esa diferencia es la química del siglo XX. La herramienta matemática que construí, la hibridización, la resonancia, la escala de electronegatividad, predice la realidad con una precisión que no tiene explicación simple. No sabemos por qué la matemática describe la naturaleza tan bien. Wigner lo llamó la irrazonable efectividad de las matemáticas. Tenía razón en nombrarlo. No tenía respuesta. Yo tampoco. Eso me parece más honesto que cualquier conclusión.